Ojo, pues fijamos todo sorpresa. Atlético Nacional finalista de la Liga Colombiana, cosa que se sabía desde que observamos las llaves. Inter de Bogotá y luego Deportes Tolima, la verdad, era un descaro si el verde paisa no llegaba a la gran definición. Tantas finales, tantos títulos, esta hinchada está acostumbrada a esto. Es que incluso en muchas ocasiones yo le he manifestado, con una barra inerte de carbón ahí en el banco técnico, Atlético Nacional ha llegado a enormes definiciones. Nada más, para no ir tan lejos, el año pasado contra Independiente Medellín de María Ome en la Copa Colombia, sin hacer un esfuerzo, pues Virgen Santísima descomunal, y ahí llegó a la final. Y en esta oportunidad, esta era su tabla de salvación, porque recordemos que Millonarios lo había eliminado en la Copa Sudamericana, en ese instante que dije yo, ahora tiene que ir por la Liga y por la Copa. Bueno, está cumpliendo Atlético Nacional. Que las llaves fueron muy sencillas, y sí, pero fue lo que le tocó al verde paisa y recontra cumplió. Dominó, liquidó y borró al Inter Bogotá, y lo mismo hizo contra el Deportes Tolima. No en cuanto al global, no es que le metió 9, pero sobre todo en la vuelta, desapareció al Deportes Tolima. Hay que decir que en la primera mitad el verde paisa merecía mejor suerte, tuvo 2 palazos, Tolima un tiro peligroso, pero al Vinotinto de Oro se le notaba diezmado, no se le notaba en su prime. Se le sentía como un equipo que hacía el esfuerzo, pero como que no le daba. Y que el partido dependía de que Atlético Nacional metiera el primero y listo. Y que ahí terminaba todo el asunto. Porque Deportes Tolima, vean lo triste del Vinotinto de Oro. Fue a Chile, jugó contra Coquimbo. Y ni siquiera empató, llegó y perdió 3-0. Y para colmo, le tocó jugar este partido contra Atlético Nacional. Y hoy lo perdió 3-1, 4-1 en el global. Y ahora debe irse a Lima a buscar la clasificación contra Universitario de Deportes. Entonces es un clima general muy difícil para el Deportes Tolima, que hace, ¿qué?, 2 semanas, 3 semanas estaba tranquilo, bien ubicado, estaba rotando nómina a Luquitas González, pero en este instante se le podría esfumar todo. ¿Sí? Sencillamente en un chasquido, porque ya Nacional lo liquidó. Y ahora le queda ese partido contra Universitario y la verdad, difícil, ¿eh? Difícil, sobre todo por lo que he observado en Copa Libertadores, en donde el Vinotinto de Oro sale del país y es como si se le olvidara jugar. Le lanzan una pelota y sencillamente no es fluido. Lo que mostró contra Coquimbo, eso me lo manifestó. Ahora, aquí contra Atlético Nacional, en el primer tiempo compitió hasta donde le dieron las ganas, incluso pienso que tranquilamente le pudieron haber dado un penal al Atlético Nacional, porque llegan al salto y cabecean y el del Deportes Tolima tiene la mano extendida. Es netamente una jugada de interpretación. Tranquilamente le pudieron haber dado el penal al Atlético Nacional. O sea, yo como árbitro, yo no lo hubiera culpado si le hubiera dado el penal. Sí, yo no lo hubiera culpado. No, porque es que, sí, es cierto, van a la disputa, pero abre mucho la mano el futbolista del Deportes Tolima, entonces ahí tranquilamente se la daban a Atlético Nacional y no podían pelear bastante. Así como no se la dieron porque es una de esas jugadas de interpretación. Sin embargo, en términos generales, más allá de esa jugada polémica, en la primera mitad Atlético Nacional, sus 2 palazos, Tolima, su tiro peligroso, respondió muy bien David Ospina. Y luego llegamos a la segunda mitad, una segunda mitad en donde yo esperaba más del cuadro Pijao, pero sencillamente no pudo tener un nivel viable. Deportes Tolima tuvo un problema en la mitad de la cancha, un boquete en donde dejó escapar a Campuzano. Campuzano vio que el arco estaba chévere, ensayó, pateó, la pelota fue desviada por un futbolista del Deportes Tolima, llegó el 1-0 y hasta ahí tuvimos partido. Si bien es cierto que antes parecía como que el asunto estaba medianamente reñido, luego del desvío de Trujillo, como le ingresa la pelota a Neto Volpi y el 2-0 global, yo dije, no, ya se acabó. Y se sintió el cimbronazo para el Deportes Tolima, que luego del 1-0 sí tuvo el disparo peligroso de Gerson González, gran atajada de David Ospina, y eso es un tema que quiero reconocer. Porque en muchas oportunidades yo le he pegado a David Ospina, he dicho que es un portero que no da garantías, pero tanto en la ida como en la vuelta ante el Pijao, el man respondió. Hizo atajadas capitales, fundamentales, que evitaron que el Deportes Tolima agarrara, aunque fuera un poquito de motivación. Lo mismo sucedió en este partido tras el 1-0 de Atlético Nacional. El 2-0 es de esos goles que yo digo,
que se dan por decantación, por inercia, ya que el Deportes Tolima no podía progresar tanto. Atlético Nacional lo tenía a merced debido a la ventaja, debido al contexto que se estaba dando en el partido. Entonces pues se le hizo sencillo a Alfredo Morelos ponerle una pelota de primera a Andrés Felipe Román, y Andrés Felipe Román fusiló al portero Neto Volpi 2-0. Y si antes del 1-0 eso estaba acabado, posterior al 1-0 eso estaba triste para el Deportes Tolima. Luego el 2-0 fue parranda para Atlético Nacional. Ya empezaron con el pregón verde, todos a pensar cómo va a ser el plan en cuanto a la final, porque recordemos que Atlético Nacional cerrará en condición de local en el Atanasio Girardot, por lo que la tabla de salvación del semestre tal parece que está ahí, en la mano, netamente. Luego de ese 2-0, Edwin Cardona ingresó a ¿qué? Pues sencillamente a dar el toque de calidad, tiro libre, como con la mano la puso allá en el ángulo. 3-0, minuto 77. Si bien es verdad que casi en el saque Deportes Tolima descontó tras el pase de Nieto, el disparo de Parra, ese partido ya estaba terminado desde el 1-0. Incluso yo diría que desde el trámite no se veía como el Deportes Tolima pudiera como complicarle la vida a Atlético Nacional. Se le notaba como un equipo complicado, escaso, carente de fluidez, con la intención viva, pero con el fútbol limitado. En esa medida, luego de que Atlético Nacional se fue arriba en el marcador y siguió aumentando la cuenta, pues ya vimos una llave absolutamente líquida, cosa que se presentía porque, como dije al principio, Tolima tuvo ese partido contra Coquimbo, no solo perdió, sino que se desgastó, mientras que Atlético Nacional estaba en Guarne Predio, metiendo unos trotes, ensayando unos centros de costado. En eso estaba Atlético Nacional, mientras que Deportes Tolima perdió, volvió y volvió a perder. Entonces piensen que los últimos 3 partidos del Pijao han sido derrotas. Contra Atlético Nacional, contra Coquimbo y otra vez contra Atlético Nacional. Golpes durísimos y no sé el Deportes Tolima si pueda soportar tantos guamazos, tantas muendas, porque ahora viene el partido más importante del semestre. Se podría pensar que era contra Atlético Nacional, sí, en cierta medida, pero en cuestiones económicas, mucho, pero mucho más complejo el de Copa Libertadores, aparte de visitante contra Universitario de Deportes. Es que en ese instante se percibía, por lo que se estaba dando en el partido, que Deportes Tolima como que tenía el cuerpo ahí, en el Atanasio Girardot, pero la mente ya en Lima como que, listo, no pude, se acabó, toca ir a lucharla ya, Atlético Nacional, felicidades, ya fue, listo. Y por cierto, Atlético Nacional, luego de que perdió esa final contra el Deportes Tolima, por allá, ¿eso qué fue? 2018, ¿sí? Que estaba Almirón de técnico de Atlético Nacional, del Tolima era técnico creo que Gamero, si no me falla la memoria. De ahí en adelante, pues sí, perdió uno que otro partido con el Deportes Tolima, pero en términos de fases decisivas, no, ha borrado al vino tinto y oro. Sí, le ganó ¿cuántas finales? Como 2, 3 finales, algo así. Le ganó al Deportes Tolima sin contar los mano a mano. Entonces, pues sí, Tolima la gozó con ese título que le ganó Atlético Nacional, pero de ahí en adelante no la ve. No la ve contra el Verde Paisa, que se metió a otra final. Es que es difícil incluso pensar un año en el que Atlético Nacional no esté en una final. Desde que abrí este canal, ¿cuántas veces habré hablado de Atlético Nacional en una final? Que gane, que las pierda, como sea, pero ahí está. Eso es Atlético Nacional. Ese es el Verde Paisa. En eso consiste su grandeza. Y se sabía que en la Liga Colombiana esta era su tabla de salvación. Hasta el momento está cumpliendo con los cuestionamientos que se le pueden hacer a Diego Arias, con los comentarios que se le puede hacer a cualquier futbolista en el Verde Paisa. Ahí está, en la final. ¿Y quién te dice que de pronto no van y levantan el título? Y otra estrella para Atlético Nacional y tendríamos que otra vez abrir el ramillete y decir, bueno, ¿cuántos títulos es que tiene Atlético Nacional? No, valorable, valorable. A pesar de que haya tenido ese cimbronazo en el semestre contra Millonarios, aquí encuentra, como dije antes, una manera de, sí, de salvar
ese momento tan triste que vivió en ese instante. Ahora, dada la grandeza de Atlético Nacional, solo sirve el título. Lejos de ese asunto, será netamente una anécdota, porque estamos hablando de Atlético Nacional, entiéndase lo que menciono. Si va a otro equipo, pues vaya y venga, se valora el esfuerzo, pero no, al hablar de Atlético Nacional, obviamente uno siempre tiene que ir hacia el tema de los títulos. Es como lo único que sirve en un equipo tan grande como el Verde Paisa. Revisemos por aquí el mano a mano a ver qué fue lo que se dio en ese partido. David Ospina, hay que reconocerle, cuando lo llamaron a la acción, respondió. Y no solo en este duelo, sino también en el de la ida, David Ospina. Entonces, valorable, un portero que lo llevará a Lorenzo a la Copa del Mundo del 2026, y eso es algo que se cae de maduro. Entonces, David Ospina, ya que lo van a llevar, pues en nivel, parece que está, parece que está David Ospina en buen nivel. César Haider, buena asistencia ahí en el primer tanto, cuando vio a Campuzano que se iba, que se escapaba. Tecillo ahí pendiente. Lo mismo en cuanto a los otros. Claro que la defensa de Atlético Nacional no es que haya sufrido un montón, precisamente porque el Deportes Tolima no fue tan profundo. Fue un equipo de instantes. Andrés Felipe Román, qué taponazo, aunque parece que salió tocado Andrés Felipe Román. Campuzano hizo gol, se animó, se la desvió justo Trujillo, pero también es verdad que debieron haberlo expulsado, tenía amarilla, pisó y el árbitro lo había haber echado, no lo echó porque se asustó. El VAR, bueno, no tanto el VAR, el árbitro, porque en cuanto a revisión de segundas amarillas, no llama el VAR. Después del Mundial 2026 sí empezará a llamar el VAR por ese asunto, pero no, en este instante pues tenía el árbitro que revisar y no fue y lo miró. Igual Campuzano se la abona, se animó, pateó y convirtió. Eduard Bello, buenos desbordes. Nico Rodríguez ahí más o menos. Rengifo tuvo jugadas peligrosas. Alfredo Morelos siempre es clave, ¿no? Tanto en la ida con el gol como en la vuelta, con la asistencia. Luego de los que ingresaron para el Verde Paisa, Edwin Cardona, toque de calidad, listo. Qué golazo que hizo Edwin Cardona, ¿eh? Uf, cómo la mandó a guardar allá. Uf, qué golazo que hizo Cardona. Eso es lo que tiene, por eso no lo puedes pelear mucho, ¿no? De los demás, ya para sostener un partido que estaba ganado, Marlos Moreno casi hace un golazo. Me acuerdo del desborde, llegó y ¡pin! La pegó allá en el ángulo. Y lástima porque iba a ser un golazo de Marlos Moreno. Del lado del Deportes Tolima, Volpi, en cuanto a los goles, en el 1-0 sacrificado, sí, porque se la desvían, en el 2-0 un taponazo, en el 3-0 un golazo. No, Volpi no fue responsable. De la defensa, lo que menos hizo fue defender. Trujillo llegó y la desvió, el lateral perdido, luego muchas faltas ahí en la mitad de la cancha. Mariachi Guzmán brilló por su ausencia, solo se le sintió en la rueda de prensa del partido anterior, cuando llegó y dio esas declaraciones absolutamente desafortunadas. Rovira lo mismo, Gerson González hizo un tiro peligroso, no mucho más. Tatay Torres muy errático, lo mismo que Elvin Flores y Chino Sandoval, de los peores partidos que le he visto en el Deportes Tolima, desaparecido totalmente los que ingresaron. Parra ahí se la abona el gol. Luego de resto, Nieto el pasecito, pero lo de Deportes Tolima en términos generales muy escaso. Y vean que era un equipo que llegaba aquí descansado en cierta medida. Uno se pone a pensar y Deportes Tolima las últimas fechas en la fase regular pues dosificó su nómina, pero aquí contra Atlético Nacional no le alcanzó. Yo creo que le pesó en cierta medida lo de Copa Libertadores, y lo peor para el Vinotinto y Oro es que se puede quedar sin el pan y sin el queso. Ya la liga hay que olvidarla, queda la Copa Libertadores y tiene que sacar el empate mínimo contra Universitario de Deportes. Pero la presión es alta del conjunto pijao, mientras que Atlético Nacional otra vez se va a Guarne Predio a meter uno que otro trote, a prepararse. ¿Quién será? ¿Junior o Independiente Santa Fe? A ambos los ha visto en múltiples finales, a ambos los conoce en esta liga. ¿Cómo le fue? Bueno, a Junior lo goleó, me acuerdo, y a Santa Fe le ganó, con asalto, pero igual le ganó a Santa Fe. Entonces, ¿tiene buen recuerdo Atlético Nacional? Veremos qué se da. De todas maneras, será final entre grandes. Felicito al Verde Paisa porque más allá de lo que yo pude haber manifestado el día que lo eliminó Millonarios, también afirmé, su tabla de salvación es la liga, debe cumplir en la liga. Y hasta el momento está cumpliendo en la liga. Ahora es instante para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció esta clasificación de Atlético Nacional? ¿Pensaban que iba a sufrir un poquito más? Yo sí pensaba que Tolima mínimo lo iba como a poner contra las cuerdas. Al menos un instante.
En la ida parecía la expulsión desvirtuó todo. Atlético Nacional se montó en el trámite y ya en la vuelta. Aquí sí no se le puede echar la culpa al árbitro, no se puede decir que ¡ay, cómo perjudicó al Tolima! Quizá en la no expulsión a Campuzano, de pronto por ahí se podría buscar un instante en donde es que los árbitros empujaron a Atlético Nacional. Luego, más allá de eso, a Deportes Tolima no le alcanzó. Sencillamente no le alcanzó. Mientras que al Verde Paisa, sí. Ya saben, dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. Suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.